Bien, es un honor para mí presentar el mensaje que tengo hoy. Viene un poco influido por un curso que hizo mi esposa cuando vivíamos en Galicia, de dinamización comunitaria, y tuve acceso a un vídeo muy interesante cuyos autores fueron Luis y Manuel Picaza Casariego, no sé si los conocéis. El título lleva como tema general de crecer para crecer. Y yo he buscado una aplicación enseguida al Evangelio, a nuestras vidas como remanente. Veo que es momento de poner en práctica lo que dice, voy a ponerlo yo mismo, lo que dice en el Evangelio de Juan. A ver si consigo a la primera. Sí, gracias a Dios. El que tiene la esposa, dice Juan 3, 29, 30, es el esposo, más el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Estas últimas palabras son el resumen del mensaje de esta mañana. Sabemos quién es el remanente. Y ese remanente fue simbolizado por la figura de Elías, que también era Juan el Bautista. Y nosotros tenemos un modelo que seguir. Bien, sabéis que en lo que estamos viviendo ahora hay de todo. Hay tragedias, hay un anhelo de que la situación mejore, pero también hay cosas que podemos sacar positivas. Yo no sé si las veis, yo las he visto. En el 19, esta fue la tarjeta de felicitación de Navidad que yo envié a mis allegados, mi familia, y tenía en una esquinita el deseo de que en el próximo año, el 2020, pudiéramos cuidar todos mejor el planeta. No había todavía ninguna sombra del COVID-19. Pero cuando llegó el 20, vimos la catástrofe, todo se detuvo y estábamos confinados. Y los más felices eran los animalitos. La naturaleza floreció sin que el hombre la pisara e interviniera en la ecología. Fue un año maravilloso este año para la naturaleza. Bueno, no es preciso que tengamos que pasar una pandemia terrible para que la naturaleza mejore, pero sin duda que ha beneficiado mucho al planeta. Yo sin querer, pues también lo viví este año 2020, ahora estamos en el 2021 y ya parece que todo está pasando, pero no nos confiemos porque los que conocemos las señales de los tiempos sabemos que pueden venir cosas peores. Nosotros, los seres humanos que vivimos en el siglo XXI, somos personas que mayormente nos hemos convertido en consumidores. La sociedad, la industria, los estados esperan que podamos hacer nuestra parte consumiendo. Y somos el objetivo de las empresas y de todo lo que existe en la sociedad humana. Ahora mismo estamos gastando los recursos de la tierra para vivir el tren de vida que llevamos. Tenemos un nivel de vida que nunca se ha tenido en la tierra, pero tiene un coste muy alto. Nosotros, como mundo adelantado, estamos desarrollando una vida y generando unos desechos tan grandes que harían falta 4 planetas para poder soportar el tren de vida que tenemos. Y no exagero. Si viviéramos todo el mundo, como Estados Unidos, harían falta 5 planetas. ¿Sabéis, en media, entre todos los países pobres, medianos y ricos, cuánto es el porcentaje de planetas que estamos consumiendo?
Ahora mismo es 1,6 en total. Veis que esto no se puede mantener. Y lo estamos viendo, aunque estamos en la ciudad, no tenemos acceso a la naturaleza, pero estamos sintiendo ya los efectos del desgaste del planeta. Además, la riqueza está mal repartida, desgraciadamente. Sabemos que hay un 1% de la población mundial que detiene el 50% de toda la riqueza que existe. No hay un reparto equitativo, ni mucho menos. Por eso hay hambres que tenían que haberse controlado ya hace mucho tiempo, pero no es la prioridad del mundo. Hay enfermedades que se podrían controlar con más presupuesto, pero tampoco es la prioridad de las naciones. Voy a mostraros un ejemplo gráficamente. No lo he podido traer aquí, lo he buscado en tiendas y en la naturaleza, pero no lo he encontrado por la época en la que estamos. El caracol. No sé si a los niños les han dado la oportunidad de tocar un caracol recientemente, pero es difícil aquí en la ciudad, es muy difícil. Bien, voy a poneros un caracol. Este caracol, veis que tiene una serie de circunferencias, bueno, son unas vueltas elípticas. Este caracol crece hasta un determinado número de circunferencias. ¿Podéis decirme, en lo que estáis viendo, cuántas circunferencias tiene un caracol? Es un poco lioso, ¿eh? A ver. Tiene unas 3,5. Nada más. Si diera una vuelta más, sería 16 veces más grande que el tamaño que tiene ahí. Eso responde a una fórmula matemática divina, el número phi, que está en la naturaleza presente en todas las flores, todo lo que existe. Es maravilloso descubrir que todo responde a un número y a un orden exacto matemático, que de alguna forma hace que sea hermoso. Pero aparte de hermoso el caracol, porque si creciera más sería un monstruo, el caracol no puede vivir más allá de esas circunferencias que Dios predetermina que él tenga, porque si no su vida sería inviable. De modo que lo que hace el Creador es detener su crecimiento en estas circunferencias y después él crece internamente hacia adentro. En la historia de la humanidad, quiero presentaros a este señor, no sé cuántos lo conocéis, James Watt. Este hombre, que cuando era niño fue educado por sus padres, no fue al colegio como los demás, fue educado en el campo, en medio de las máquinas del campo, y desarrolló una imaginación tan grande y una inteligencia tan grande, observando lo que veía, que se convirtió en inventor. Y él inventó la primera máquina de vapor, que funcionaba con carbón. Esto es bonito, pero es más que bonito. Esto fue el comienzo de la era industrial. Esto fue en 1769. Es una fecha importante para el desarrollo de la civilización humana. A partir de ahí empezó la industria a florecer. Nace el mito de la abundancia con este descubrimiento. Los países entraron en una pugna por alcanzar una riqueza, una renta per cápita más alta que su vecino. Y a partir de ahí no había, países aislados, sino que todo se convirtió en una especie de competición global en la que estamos hoy. Gracias al petróleo, el crecimiento se dispara todavía más. Ya se abandonó el carbón, sino que ahora se usa como materia prima energética el petróleo. Y desde el año 50 al 73, más o menos, del siglo pasado, asistimos a un despegue de la economía que va del 100% al 290%. Se triplica el desarrollo económico de todos los países. Bueno, todos los países no, los adelantados. El sueño americano, las películas, la televisión en color, la radio, todo empieza a salir.
nosotros, la generación de los baby boomers, vivimos en ese despegue del mundo. Ahora vamos a tener que sufrir las consecuencias con las rebajas de la pensión y todo esto, justamente por lo que estamos hablando hoy. Entonces, todo parecía prometedor, la ciencia era la salvación para la humanidad, no iba a haber ningún problema, las enfermedades iban a acabarse gracias al adelanto humano, al dinero, a la tecnología. Pero ¿qué ocurre? Aparece un rumano, el señor Nicolás Georgescu Roegen, que escribe un libro que va a disparar las alarmas, o la inquietud por lo menos. Alarma no, porque no fue muy conocido, pero lo justo para que luego se empezaran a preocupar algunas personas. Él dice en este libro que publicó en inglés, The Entropy, perdonad mi inglés, Law and the Economic Process, él dice que en un planeta finito el crecimiento continuo no es posible, no es sostenible. Tenemos una capacidad limitada para crecer. Esto lo desarrolla en este libro. Y alarmados por eso, los más ricos en aquel tiempo organizan algo para investigar si este hombre tiene razón. Y le encargan al Centro de Investigaciones Tecnológicas de Massachusetts, el MIT, no sé si os suena, pero es el de mayor prestigio o de los mayores institutos tecnológicos que hay en el mundo. El Club de Roma, nada menos, le encarga al MIT un estudio para que pueda comprobar que esto es cierto, lo que decía Georgescu, y cuánto tiempo tenemos de plazo para que lleguemos al fin del suministro de materias naturales para sostener el ritmo de crecimiento que hay en la Tierra. Y ellos calculan que 100 años, si el ritmo de crecimiento se mantiene tal como estaba en aquel momento. Yo creo que se equivocaron. El plazo es menor y lo estamos viendo ya. Esto lo dijeron en el 72. En teoría, en 2072 se acabaría el crecimiento. Bueno, no nos preocupemos por estos datos, simplemente es lógico, un planeta que está habitado por seres con pecado, que no tienen conciencia de lo que hacen, que es un planeta con recursos que se pueden acabar, es normal que pensemos que algún día no tengamos recursos suficientes para poder llevar la vida que tenemos ahora. Sin embargo, de espaldas a esta realidad, los medios financieros intentan dinamizar la economía y empiezan a insuflar dinero a los ciudadanos del mundo con créditos. Y todos recordaréis la época en la que se ofrecían hipotecas a todo el mundo a un precio muy barato, del 2003 al 2007, justo antes de la burbuja que estalló. Todo el mundo pedía hipotecas, muchos en Madrid pedíamos hipotecas y muchos han tenido que lamentarse después de eso, cuando todo eso se vino abajo. Pero era un signo más del intento de crecer, de mirar hacia otra parte la realidad que teníamos, que había que tener en cuenta un día para saber hasta dónde podíamos empeñarnos. Nadie nos lo decía, porque esto no estaba en manos del conocimiento público. En el petróleo, que es la fuente de energía más barata hasta ahora, vemos que se está produciendo un desfase creciente. Por una parte, hay cada vez más demanda de petróleo y por otra parte, la entrega de petróleo cada vez es menor, porque los pozos se están agotando. Quizá no se están agotando, pero digamos que la extracción del petróleo deja de ser rentable en aquellos pozos que hasta ahora habían sido prósperos. Hay todavía algunos pozos de petróleo en el mundo, los países árabes, donde es rentable sacar petróleo, pero en la mayoría se está viendo un desgaste. Y ya los científicos consideran que se ha llegado al pico de máximo rendimiento de los pozos en general del mundo y ya estamos en la curva descendente.
Esto ocurre igual con el gas. Y dentro de poco pasará con el uranio para la energía nuclear. Entonces, los científicos también dicen que las energías renovables solamente alcanzarán para cubrir el 10% de la necesidad de la sociedad humana, porque hay mucho consumo. Tenemos que pensar en los países emergentes que están subiendo y que todos quieren disfrutar de la vida que tenemos en Occidente. India, Brasil, China, son millones de personas que aumentan la población mundial y que necesitan recursos. De modo que los recursos que hay ahora se van a ir extrayendo a una forma acelerada para que todos puedan tener su cuota. Nuestra época se empieza a llamar de este modo, antropoceno. ¿Qué significa este nombre? Significa que la mayor influencia que hay en el planeta la realiza el hombre. Fijaros el mundo que estamos generando. Ahora ya estamos alarmados con las toneladas de basura que estamos emitiendo y hemos aprendido un poquito y estamos reduciendo el uso del plástico, pero hay mucho más que tenemos que hacer, porque la huella del hombre está deteriorando de una forma muy significativa la Tierra. Y esto, por mucho que lo repitamos, no es demasiado. Todos debemos ser conscientes como hijos de Dios, hijos del Padre Creador, el cuidado que tenemos que tener con nuestros actos. Cuando tenemos un móvil, pensar que las baterías que se usan para los móviles cuesta mucho obtenerlas yendo a por unos minerales que hay en los países del tercer mundo, explotando sus recursos, destruyendo bosques para poder tener un móvil diferente cada 2 meses. Eso por poner un ejemplo, pero hay mucho más recursos que a veces manejamos a la ligera sin tener en cuenta el gasto y el deterioro tan grande que supone para el medio ambiente. Así que ahí tenemos que aprender una lección en la sencillez y en buscar usar los aparatos que menos desgasten a la naturaleza. Hemos llegado a un momento en que vemos que el crecimiento de la Tierra está llegando al tope. Y ahí uno ve, escucha que hay sociedades humanas que están ya pensando en vivir de una forma más sencilla, en decrecer, en buscar la vida en el campo. Yo he vivido 15 años, cuando trabajé en Madrid hace años, vivía en la zona de Brunete, Valdemorillo, y ahora, después de trabajar por toda España de pastor, nos hemos venido aquí, a Madrid, y vivimos en Becerril de la Sierra, entre árboles, de una forma más sencilla, pero bien, en la naturaleza. Y yo os invito a que hagáis lo mismo, que busquéis la naturaleza y salgáis de la ciudad. Llega un momento en que tenemos que hacer caso, uno, a lo que dice la pluma inspirada, los testimonios de la Iglesia, pero también lo que dice la sociedad, que está emprendiendo un camino de vuelta a la sencillez. Os digo que para encontrar un apartamento, un piso o una casa en la sierra es imposible, porque muchísimos madrileños se han mudado de la ciudad al campo. Ellos han visto lo que ha producido la pandemia y no quieren que les vuelva a pillar metidos en casa en una ciudad. Buscan la salida en el campo y es natural. De una forma lógica hay que ir al campo. Si tú no haces caso a lo que te ha dicho la pluma inspirada, al final tienes que aprender de lo que hacen los demás que no tienen la pluma inspirada. Necesitamos cambiar de vida, necesitamos una simplificación en nuestras costumbres. El capitalismo nos hace disfrutar a base de acumular cosas. Cuando tú te mudas, te das cuenta de la cantidad de cosas, cuando haces la mudanza, cantidad de cosas que tienes que no te valen para nada, pero las tienes ahí, las acumulas y te generan estrés porque no tienes sitio por donde vivir en casa. Cada vez que haces una mudanza, te vuelves loco. El desafío para ti y para mí tiene que ser dejar de pensar en cómo tener más cosas
para empezar ya a pensar seriamente en ser una persona, enriquecer lo que tenemos en nuestra alma, en nuestro espíritu. Tenemos que empezar a variar el objetivo de nuestra vida, de nuestras preferencias, sin dejar de buscar producir para poder mantener nuestra familia, que es lo más importante. Tenemos que enfocar nuestra vida a lo que nos acerque más a un crecimiento interno. Como esto. Buscar no en ti, sino hablando con Dios y enriquecer tu interior para nutrirlo con lo que realmente tiene valor. Yo no creo en la autoayuda. Es una filosofía psicológica de las escuelas psicológicas de la actualidad que proclama que tú tienes la solución dentro de ti y que puedes encontrar remedio para todo si miras dentro de ti. Yo no comparto esa opinión. Cuando tú te hundes en un remolino, necesitas que alguien de fuera te eche una mano para sacarte de él. Entonces, por eso necesitamos hoy tener una vida diferente, para poder estar quietos y escuchar la voz del Señor que nos está hablando y que nos saque del torbellino en el que estamos metidos. Es decir, tenemos que ir empezando a disfrutar siendo en vez de tener cosas. Y algo muy importante es tener en cuenta para qué hemos sido criados por Dios. Somos seres sociales, hechos para tener relaciones ricas socialmente, con nuestros más allegados y con los que no son allegados. Tener contacto con la gente, buscar enriquecer la vida de los demás. Y yo eso no lo puedo hacer cuando me paso todo el día en camino o trabajando en un trabajo que me tiene entre cuatro paredes. Hay que buscar la forma de juntarse con la familia. Hay que renunciar a cosas, aunque nos duela, para ir a la fuente primera de felicidad. La felicidad no la vas a encontrar individualmente. La vas a encontrar cuando tu esposa, cuando tu esposo, cuando tus hijos, cuando tus abuelos estén felices y tú los veas. ¿De qué te sirve que te envíen una foto? Ojalá podamos reunirnos con la familia, apoyarnos unos a otros, porque en estos tiempos difíciles lo pasaremos mucho mejor unidos físicamente que dándonos ánimo por teléfono o por las redes sociales. ¿Cuánto tiempo ha perdido la humanidad buscando la riqueza? ¿Cuánta felicidad hemos dejado de tener por malgastar el tiempo corriendo detrás de la zanahoria, como hacen los animalitos? ¿Cuánto tiempo hemos perdido dejando de lado las relaciones de amor con nuestro Creador, con nuestra familia humana y con la naturaleza a la que hemos dado la espalda? Por eso el Señor te llama hoy a pensar en esto. Venid, oh hijos, escuchadme. El temor de Jehová os enseñaré. Debido a que la población mundial no conoce esta realidad, se está muriendo de miedo. Cuando tú no conoces a Dios y no tienes la esperanza y la seguridad de Dios, tú tienes miedo. ¿Cómo no vas a tener miedo si todos los medios te están repitiendo a todas horas que hay muerte, que hay peligro, que hay contagio, que hay hospitales llenos? Al final tienes que entrar en una psicosis de miedo. Pero cuando conoces a Dios y cuando lo das a conocer, la gente aprende a soltarse de esa cadena que le tiene sin poder moverse, sin poder pensar, sin poder reaccionar a las cosas que le están planteando. Necesitamos saber cómo transmitir el temor a Dios. Sabemos lo que es el temor, no es miedo, sino es la reverencia, el cuidado de todo lo que hacemos, sabiendo que Dios nos está mirando y nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Cuando podemos traspasar los muros de la Iglesia hacia afuera con esta idea, vamos a cambiar y a mejorar el mundo, que está temeroso sin saber qué va a pasar. Nosotros lo sabemos,
lo que va a pasar. Pero eso no lo podemos hacer si seguimos metidos en la espiral que no para, en la vida complicada, ajetreada. Os invito a leer el Salmo 66, 5 al 20, en nuestra palabra, en nuestra Biblia. Es un salmo muy bonito que recuerda todo lo que han sufrido los hijos de Dios y cómo Dios al final siempre los ha hecho salir adelante. Y han tenido más que lo que tenían antes, a pesar de que han sufrido penalidades. Dice a partir del versículo 5 el Salmo 66. Venid y ved las obras de Dios, las cosas admirables que ha hecho por los hijos de los hombres. Volvió el mar en tierra seca, por el río pasaron a pie. Allí en él nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios y hacer oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalaran. Porque tú, Dios, nos probaste, nos purificaste como se purificó la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Hago un alto aquí. Aquí se refiere a meternos en la red de los problemas, quizá las pruebas, pero yo lo estoy aplicando también a algo bonito que está pasando con las redes sociales. Desde la Unión estamos llevando a cabo un plan, gracias a Dios, porque vino por la iniciativa de un hermano de Bilbao, el meternos en las redes, en Facebook, para anunciar libros de nuestra denominación que hablan de Dios. Camino a Cristo, Deseo a toda la gente, La esperanza para un mundo en crisis. Y estos libros en varios idiomas, en árabe, en chino, en rumano, en inglés y en el nuestro, en castellano. Y llevamos ya repartidos más de 6.000 libros en unos meses. La gente pide, gracias a las redes, a los anuncios que se les ofrece, que se les envíe, por favor, ese libro, porque lo aprecian mucho. Algunos conocen el mensaje adventista, pero la mayoría no. Sin embargo, se dejan confiados en que les enviemos un libro que habla de Dios y que puede cambiar su vida. Nos metiste en las redes. Yo doy gracias porque el Señor nos permite utilizar bien las redes. Y ahora esto va a llegar a las iglesias. Y vais a descubrir un método que se está usando en Segovia, por ejemplo, y en más iglesias de España, unas 10 en total, en donde se anuncian estudios bíblicos. Hay iglesias ahora mismo que han tenido que decirnos, por favor, no nos enviéis más, dejar de hacer publicidad, porque no podemos llevar a cabo todos los estudios bíblicos que nos están viniendo. Esto es una bendición del cielo. Pensamos que la gente de fuera no quiere nada, pero en sus casas están clamando por conocer a Dios. Así que dentro de poco vais a tener ocasión de poder ayudar, si queréis, dando estudios bíblicos a todas las personas que están necesitando conocer al Creador. Dice el versículo 12, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua, pero nos sacaste de la abundancia. Entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios, y habló mi boca cuando estaba angustiado. Holocaustos de animales engordados te ofreceré, te inmolaré carneros, te ofreceré en sacrificio toros y machos cabríos. Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho en mi vida. A Él clamé con mi boca, y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiera yo mirado a la maldad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Esto lo hago mío, porque en parte yo he vivido esto. No sé cuántos aquí habéis también sufrido estas vicisitudes y habéis visto cómo Dios os ha sacado
y os ha dado abundancia. Espero que sea así para todos. Podemos disponer de más tiempo para estar listos para el encuentro con Cristo. Debemos estar más dispuestos a dedicar tiempo a meditar en lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿De qué forma? Porque sabemos que hay que meditar, pero yo os propongo una serie de puntos en los que podemos pensar. Por ejemplo, ¿qué ha hecho Dios para ti para que tú seas salvo? Es el milagro del Calvario. Eso está atrás en la historia. Pero es actual, porque cada día los seres humanos descubren cuál es la fuente de su salvación, Jesús. Cuanto más meditemos en Él, más profundo es el misterio de la encarnación de Jesús. Y como sabéis, es un misterio que no cesaremos de estudiar durante la eternidad. Pero es maravilloso meditar en esto. Cómo Dios vivió aquí, haciéndose hombre, y qué ejemplo nos dio y cómo murió en la cruz por nosotros. Segundo lugar, podemos meditar en lo que está ocurriendo ahora mismo en el cielo. Poseemos una verdad que está en la Biblia, pero que nadie contempla, y es lo que está ocurriendo en el santuario celestial. En Hebreos puedes leer que nuestro sumo sacerdote está intercediendo, pero también está haciendo algo más, sabemos ahora, desde la fecha en que empezó la purificación del santuario, tal como dice Daniel. Todo eso está ocurriendo para nuestro bien ahora, para el pueblo de Dios, en el cielo. Y sin la mediación y el sacrificio de Jesús, que está ocurriendo ahora, el sacrificio que hizo en la cruz, que es presentado delante del trono del Padre para nuestros pecados diariamente, no podríamos vivir ahora mismo. Necesitamos constantemente la paz que nos da el cielo y que llega desde arriba cada vez que lo hacemos mal. Y cada vez que pedimos perdón, Él nos asiste con su Espíritu dándonos esa tranquilidad y ese amor que hace que nuestra vida pueda seguir. Pero eso ocurre porque Él está laborando en el santuario celestial. Y tenemos que investigarlo para compartirlo con toda la gente que no conoce esta doctrina, esta creencia tan importante de la Biblia por ahí fuera. ¿Qué hace el Señor en tu interior en cada momento? Es otro punto de reflexión. Nosotros tenemos ahora la venida del Consolador desde que Cristo subió al cielo. El Espíritu Santo está realizando una labor imprescindible para que tú puedas vivir en el cielo, en la vida eterna, en el futuro. Cada día necesitamos de su ayuda y tenemos que pedirlo. Por mucho que se diga desde aquí arriba, no debemos cejar en pedirlo, porque sin el Espíritu Santo no podemos seguir creciendo. Claro, pensamos en el sacrificio de Jesús, tanto en el Calvario como el que presenta en el santuario, y nos recreamos recibiendo el Espíritu cada día mediante la lectura de la Biblia. Pero ahora falta algo más, y es dar un paso hacia afuera, la misión. No puedo yo retener tantas bendiciones para mí solo, de modo que mi vida tiene sentido porque yo soy un canal de bendición para otros. Y es otro punto importante en lo que tengo que pensar. ¿Cómo mejorar mi vida misionera? Porque sin vida misionera estamos muertos. Se nos estropea la verdad tan bonita que tenemos dentro sin poder comunicarla. Y la Iglesia está hecha para llevar el Evangelio a toda criatura en la tierra. Es otro punto de meditación. Nunca dejemos de pensar y de mirar hacia el cielo sabiendo lo que nos espera. La vida nueva, cerca del Padre, cerca de los hermanos, cerca de figuras que admiramos en la palabra de Dios o en la historia del cristianismo, viviremos con una felicidad que no se puede describir. Tenemos que pensar a menudo en la vida de verdad, la vida que tiene sentido. La que tenemos ahora es una vida dura, difícil, transitoria, que nos ha servido para conocer a Dios. Pero tenemos una vida verdadera que
quizá ya ha empezado para muchos aquí ahora, aunque está salpicada en tristezas, pero es un motivo de meditación importantísimo. Nuestra vida en la tierra nueva. Pensemos en el futuro. Y lo que tampoco tenemos que dejar de contemplar, en sexto lugar, es tener en cuenta siempre el calendario de Dios. No hacer nuestras cuentas, nuestras fechas maravillosas, diciendo que en esta época va a pasar esto, esto, lo otro. Dios tiene todo planificado. El Señor sabe muy bien cuándo va a venir, cuándo va a realizar cada cosa. Él tiene un calendario y nosotros podemos descansar tranquilamente sabiendo que Él lo tiene todo bien atado y que no hay nada que nos pueda venir mal si confiamos en Él. Este es mi deseo para todos vosotros en esta mañana, sabiendo que nuestra vida no es fácil, pero tenemos la salvación en nuestra mano. Sencillez de crecer como hizo Juan el Bautista para anunciar la venida de su Maestro, del Mesías. Nuestra vida tiene que cambiar, tiene que dejar de parecerse al modelo humano, en donde encontramos autosuficiencia, orgullo y no depender de nadie. Esta época es la época mejor para empezar a depender de Dios. Y si no lo aprendemos, quizá Él nos ayude a hacerlo, con pruebas. Ojalá que todos podamos soportar la prueba, pero cuanto antes la superemos, mejor será para nosotros, nuestra familia y nuestro Señor que nos ama. Amén. Querido Padre, querido Señor, te damos muchas gracias porque en medio de las vicisitudes podemos encontrar descanso en ti. Te damos gracias porque tenemos este día maravilloso que tú has apartado para que dejándolo todo podamos venir a este oasis en el que nos encontramos con nuestros hermanos. Bendice mucho a tu iglesia de Alenza para que siga creciendo en santidad, en dinamismo, en felicidad y también que hagas que tu pueblo entero en la faz de la tierra sea reanimado para que pueda predicar con alegría tu pronta venida. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén.